Para dar algunas respuestas acerca de lo que se comentó en algunas cosas que se comentaron en el foro, ¿verdad? Y dando profundidad acerca del tema de muestreo que vamos a abordar hoy. Entonces, es importante y además también es un estilo de síntesis de lo que pueden encontrar ustedes en la bibliografía. ¿Y a qué se refiere? Algunas expresiones que ustedes pueden. El proceso muestral, el proceso central de muestreo consiste en expresar mediante una ecuación matemática, ¿sí?, ese tránsito que hay de una señal en tiempo continuo a una señal en tiempo discreto. ¿Sí? Ese tránsito está representado mediante esta ecuación que dice proceso central. Cuando la señal está en tiempo continuo, se está manifestando tal cual. Cuando la señal está en tiempo discreto, dijimos que ya se está en proceso de almacenamiento. ¿Sí? Ya se forman números, se forman algunos elementos ya vectoriales ahí que se pueden estar almacenando ya en un sistema. Entonces, si ustedes quieren ver de manera superficial el muestreo se explica por sí solo con esta expresión que está aquí. ¿Sí? En donde x de n es la señal en tiempo discreto, en tiempo artificial, y x sub c de n t sub s es el proceso de muestreo, ¿sí?, donde x sub c de t es la señal en tiempo continuo. Esta es la señal, ¿verdad?, que se está manifestando en tiempo real, ¿sí?, y en tiempo continuo. Entonces, muestrearla, ¿qué quiere decir? Tan simple como, de manera física, multiplicarla por, dijimos la clase pasada, por un tren de impulso. Pero ese tren de impulso, matemáticamente, ¿cómo lo puedo representar en una ecuación eficiente que me diga que yo estoy seleccionando? Mediante un tren de impulso estoy seleccionando unos valores que van a poder ser posteriormente discretos. Bueno, voy a sustituir en la variable independiente el argumento n t sub s. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando yo sustituya en t n t sub s? Que para cada valor de n voy a ubicarme en un múltiplo de t sub s en la señal x de t. Entonces, vamos a suponer que tenemos x sub c desde acá. Si n vale 0, me estoy ubicando en tiempo igual 0, ¿verdad? Me estoy ubicando justamente, pues estoy seleccionando justamente ese valor. Pero cuando n es igual a 1, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué otro valor estoy extrayendo? Estoy evaluando x sub c en t sub s cuando n igual a 1. Entonces, el valor que voy a seleccionar estará justamente en t sub s. ¿Okay? Ahí estoy haciendo la selección. Cuando n igual a 2, entonces estoy en 2 t sub s. ¿Sí? ¿Estoy perdiendo o no estoy perdiendo información? Depende de t sub s. Repito la pregunta. ¿Estoy perdiendo o no estoy perdiendo información? ¿La puedo recuperar o no la puedo recuperar? Una analogía, por ejemplo. El proceso de muestreo es un proceso humano, no es un proceso de máquina. Nosotros a veces pensamos que este proceso de muestreo no es cuando estamos explicando muestreo, estamos explicando cómo funciona una máquina. No. El proceso de muestreo es un proceso natural y humano. Cuando yo les pregunto, ¿ustedes se recuerdan exactamente todo lo que hicieron ayer? Yo les digo, échenme un cuento de lo que hicieron ayer. O cuéntenme qué fue lo que hicieron ayer. Para poder reproducir la señal, vamos a llamarlo así, que usted produjo ayer, tal cual y como se manifestó,
tendría que pasar un tiempo igual al de ayer, pues tú tienes que disponer de 24 horas para explicar a detalle. ¿Sí? Aún así, el cerebro lo que hace naturalmente es una especie de muestreo, porque usted va a especificar, usted va a echar todo el cuento que hizo ya no. Usted selecciona qué, lo más importante, eso es automático, usted selecciona lo más importante. No, bueno, yo desayuné, sí, almorcé, cené, ya, eso fue lo que hice ayer, más nada, no hice nada productivo, solamente consumí. Ah, no, en la tarde hice una tarea, ok. En la noche me puse a estudiar un poco, porque eso no es un muestreo de la señal, eso es una analogía con... ¿Eh? Entonces estoy seleccionando. Solo que ese muestreo no es regular o no es periódico, porque exactamente la misma distancia que hay desde el desayuno hasta el almuerzo no es la misma que hay desde el almuerzo hasta la cena. ¿Entiendes? Aquí sí, aquí la misma distancia que hay desayuno, almuerzo y cena, desayuno, almuerzo y cena, es la misma distancia. Estoy muestreando aquí la información, estoy perdiendo información, pero no quiere decir que no la pueda reconstruir. Usted la reconstruyó. Ahora, si yo le pregunto, écheme el cuento de lo que hizo ayer y usted no me puede echar el cuento, entonces quiere decir que hubo pérdida de información y de paso no la pudo reconstruir por X causa. Las causas son múltiples. No me acuerdo qué fue lo que hice ayer. ¿Te parece eso conocido? ¿Les ha pasado? Yo sé que les ha pasado. No me acuerdo qué hice ayer. Entonces, como la película. Entonces, bueno, en ese sentido, esa sería una analogía del muestreo. ¿Está bien? Hay muchas otras analogías que yo las he comentado en otra oportunidad. Pero entonces, básicamente, el proceso central es este. Todo lo que vamos a explicar a partir de ahora es un estudio a profundidad de qué es lo que implica esto, que da más luces sobre eso, porque hasta ahora nosotros sabemos que este es el proceso de muestreo, pero no sabemos cuál es la influencia o cuál es la relación directa entre la distancia que hay aquí y la posible reconstrucción al final de la señal. Si yo selecciono esto en periodos de tiempo muy grandes, ¿qué es natural que pase? Pierde información. Si el periodo de muestreo es reducido, entonces habrá una pérdida de información, tendré mayor capacidad de reconstruir la señal. Por ejemplo, como la palabra prueba, ¿verdad? ¿Sí? Si yo le quito la U, ¿se entiende? Si yo le quito la P, significará lo mismo. Si yo le dejo la P, pero le quito la A, es el mismo efecto. Hay un proceso de muestreo. Dependiendo de la letra que yo le quite, yo puedo decodificar o codificar la información, y eso normalmente sucede en las conversaciones que ustedes tienen en WhatsApp, ¿o no? Ustedes prescinden de algunas letras, ¿cierto? ¿Y se entiende o no se entiende? A veces se entiende, otras veces no se entiende. Pero es un proceso de muestreo. De selección es lo más importante. A veces lo que se puede reconstruir, otras veces no se puede reconstruir. Todo esto está implicado en este proceso. Ahora, pero no nos hemos puesto a analizar por qué o cuántas letras puedo yo suprimir del mensaje y garantizar de que todavía se entienda. Por ejemplo, ¿por qué? Resulta que es porque es así. Fíjense ustedes. O sea, 2 letras. O sea que en ese caso esas 2 letras son suficientes para decodificar el mensaje. En este caso, ¿cuántas muestras necesito yo para que se pueda reconstruir la señal? Esa es la pregunta. Y es bueno que lo anoten ahí. ¿Cuántas muestras necesito yo tomar para que se pueda reconstruir la señal? Esa es la pregunta generadora de...
la pregunta que genera todo esto. ¿Está bien? No es que yo para entender muestreo de manera superficial necesito analizar todas estas expresiones que está aquí. ¿Se están viendo cómo es la síntesis? Yo pudiera decir, listo, ya expliqué muestreo. Hasta aquí, esto. Y de paso hay un dominio temporal. Pero no, hay preguntas que se generan a partir de eso, como por ejemplo estas, ¿cuántas muestras debo tomar para reconstruir la señal? No puedo decir, dígame. Para reconstruir la señal es muy general, sería por ejemplo decir sin que se pierda información. Bueno, en este caso para reconstruir y que quede exactamente, pudiéramos agregarlo, está bien, perfecto, pudiéramos agregarlo para que no se pierda información, sin perder información. ¿Está muy bien? O le pudiera haber dispuesto reconstruir la señal original. También pudiera ser porque ya estoy dando referencia a que estoy tratando de buscar otra vez la señal original. Pero no siempre la señal original, porque eso va a pasar por un proceso que va a afectar la señal. Entonces, también pudiera ser reconstruir la señal ideal o que debería salir en un sistema continuo. Y que no haya pérdida de información. Esa pregunta generadora perfectamente la podemos responder con estas expresiones que están aquí. Ya vamos a ver cómo. Para esto tenemos que hacer un análisis inicial a profundidad en el tiempo y un análisis a profundidad en la frecuencia. ¿Sí? Por eso está dividido en dos, en el tiempo y frecuencia. Y dentro del análisis frecuencial existen dos enfoques. El primer enfoque, que se tocó de una manera general en análisis de señales y sistemas, y el segundo enfoque, que es el que se le da en el procesamiento digital de señales, para que conecta, ¿verdad? Que conecta el análisis de interpretación con el resto de los bloques en el sistema de procesamiento discreto de señales. Entonces, ¿cómo pudiera hacer un análisis temporal? Un análisis temporal es ejecutar realmente cómo es que hago esta selección. Esta expresión aquí es netamente matemática, pero no emula de manera aproximada la realidad. Para emular la realidad, pero estando todavía dentro del mundo de las ideas, lo puedo plantear así, ¿no? Donde la señal X sub S la llamo como la señal que fue muestreada, ¿sí? Señal muestreada. O la señal que resultó de haber multiplicado la señal de entrada, está en tiempo continuo, con el tren de impulso. ¿Sí? Es un simple producto. O sea, esta selección no se hace así, que yo voy a recorrer de aquí a aquí, no, esto se hace con un tren de impulso superponiendo y multiplicando, ¿verdad? Un tren de impulso con esta señal. ¿Sí? Una vez que lo multiplico, entonces analizo cómo es esa multiplicación, cómo es que se realiza esa multiplicación, porque esto que está aquí es una señal que pudiera ser de cualquier naturaleza, pero el tren de impulso siempre tiene la misma forma, es una sumatoria de impulso periódico. ¿Qué quiere decir periódico? Bueno, que cada vez que yo le doy un valor ahí a n, ¿verdad?, natural, ¿verdad?, hay una distancia que se recorre que siempre es la misma, y la distancia es sub s entre muestra y muestra, entre impulso e impulso, ¿sí? Siempre es la misma. Se pudiera ejecutar dándole valores de n a esa función ahí, y me va a reproducir perfectamente todo ese tren de impulso que fue el que vimos en la clase pasada que hicimos referencia. Matemáticamente es la forma rigurosa de referirse al tren de impulso, una sumatoria que va desde un infinito hasta infinito de la delta de Dirac de t, ¿verdad?, desplazada por retardada en este sub s. En el mismo sentido, x sub s de t, que es la misma señal muestreada, se pudiera reescribir, ¿sí? Pero ya aquí ya estamos desprendiéndonos de la realidad, ya estamos aquí en el lenguaje formal, ¿sí? Ya esto no tiene conexión con la realidad, es decir, ¿qué estoy haciendo yo aquí? No, estoy introduciendo este término dentro de la sumatoria porque no depende del valor de n. ¿Pero qué tiene que ver eso con la realidad? Nada, eso es simplemente una operación matemática, lógica, deductiva, que está en el ámbito formal, ¿sí?, en el ámbito matemático. Pudiera ver yo sus efectos después, pero ahí no.
Ahí es simplemente un juego del lenguaje. Entonces, introduzco este término acá, aplico propiedad matemática, ¿verdad? Por la propiedad del muestreo, en donde indica que si yo multiplico una señal por un impulso situado en un T sub 0, entonces el resultado va a ser la señal evaluada en T sub 0, que ya eso lo conocemos, multiplicada por el impulso. Aquí T sub 0 es esto, ¿no? Solo que T sub 0 no solo no es 1, no es 2, no es 3, T sub 0 es N T sub S. ¿Ves? Entonces por eso es que sale aquí reflejado en T sub S. Es por eso que matemáticamente se puede sintetizar esto así. Porque ¿qué quiere decir? Que todo este tren de impulso ahora ya no tiene amplitud constante, sino que tiene amplitud variable y varía según la amplitud de esa señal que está entrando. Si yo hablo bajito, entonces ese tren de impulso es resultado. Si yo empiezo a subir la voz, entonces ese tren de impulso, ¿ves? Con esa señal, como por ejemplo, un ejemplo de una señal que está entrando en el traductor. Hasta ahí tenemos un grado de profundidad. Ya después, en el tiempo, no podemos seguir profundizando más ahí. Hasta ahí dio la dimensión temporal. Y quedé insatisfecho porque no he podido responder cuántas muestras debo tomar para reconstruir la señal sin sufrimiento. Quedé insatisfecho. Entonces, pero no importa, algo de esto me puede servir para seguir profundizando. Cuando a mí el dominio del tiempo no se da abasto, no me sirve para dar explicación, es que paso entonces a es la misma señal, es la misma señal. No es que tenga una señal en el tiempo y tenga otra señal en frecuencia. O que muchas de esas cosas las observé en el chat y en el foro. Confusiones tiempo-frecuencia. No es que una señal en el tiempo y tenga otra señal en frecuencia. La señal es una sola, solo que la estoy viendo desde el punto de vista temporal y la otra la estoy viendo desde el punto de vista frecuencial, al igual que la transformada Z. La estoy viendo desde N o la estoy viendo desde el dominio Z. Por eso es que lo puse a hacer ese diagrama de B, para que ustedes vean que no es otra señal, es la misma señal, es la misma. Ah, que tiene otra forma, sí, tiene otra forma porque la estoy viendo desde otro dominio. La estoy viendo desde otro espacio vectorial. Es como que yo viaje a Marte y vea la Tierra desde Marte. ¿Estás entendiendo? Estoy viajando a otro espacio. Aquí también estoy viajando a otro espacio. Pero la señal es la misma. Entonces por eso es que digo, aquí en este caso, que estoy analizando aquí su SDT, pero ahora en el dominio de la frecuencia como primer enfoque. Ahora estoy para analizar en el dominio de la frecuencia. Entonces lo propio es aplicar la transformada. ¿Está bien? Me estoy permitiendo usar la variable omega mayúscula para denotar frecuencia. ¿Está bien? Pero voy a colocar frecuencia continua. Voy a usar ese término para diferenciarlo después de otro término, para denotar que esto fue producto de haber aplicado la transformada de Fourier en tiempo continuo. ¿Sí me están siguiendo hasta ahora, verdad? O sea que cada vez ahora que yo, y eso lo van a encontrar en la bibliografía también, cada vez que yo transforme una señal de tiempo continuo a su dominio espectral, usando la transformada de Fourier en tiempo continuo, entonces se van a encontrar con omega mayúscula. Ya les voy a decir por qué antes no era así, antes usamos, ahora la cambiamos, pero ya les voy a decir por qué más adelante. Ok, el análisis entonces comienza aplicando una propiedad, la propiedad de producto. Un producto de dos funciones en el tiempo, en la frecuencia se vuelve. Eso ya no tiene conexión con la realidad en este momento, ¿sí? Es una propiedad netamente matemática, ¿está bien? Pero después a lo mejor se pudiera interpretar de alguna forma. Entonces, eso se vuelve una convolución.
escalada inversamente en 2pi, un factor de 2pi. Ahora, ¿qué quiere decir que yo voy a hacer la convolución de x sub c de j omega? ¿Quién es x sub c de j omega? ¿Quién es x sub c de j omega? Si esta es la señal en el tiempo, x sub c de j omega será su efecto. ¿Sí? Ese será su efecto. Eso es lo que nosotros estamos llamando entonces x sub c de j omega. ¿Qué está haciendo este espectro ahora? ¿Cómo está interactuando este espectro con el tren de impulso? Ahora, ¿por qué se volvió un tren de impulso? Porque la transformada de un tren de impulso es un... O sea, sigue interactuando ahora. Ahora va a interactuar el espectro con el tren de impulso en la frecuencia. Es un dominio que me inventé yo, que no existe. ¿Está bien? Dominio ahí matemático, ¿verdad? Pero está interactuando esas dos señales. ¿Qué dice de la propiedad de convolución que resulta esa? Cuando yo hago convolución con un impulso, por ejemplo, una señal, la hago convolución con un impulso, ¿qué va a pasar? El resultado va a ser esa señal, ese impulso. Si hago la convolución de esa misma señal ahora, pero con una serie, con dos impulsos, se van a generar dos réplicas, ¿verdad? Una centrada en cada impulso. Si hago ahora una convolución de una señal, ¿verdad? Con tres impulsos, igual. Si son n impulsos, entonces habrá n réplicas. Eso es lo que se escribe aquí en ese gráfico, por lo que se representa en este gráfico. Lejos de las propiedades de escalamiento, que obviamente, claro, se ve que va a estar afectado ahora en la amplitud, un entre t si la amplitud era 1, ahora va a ser un entre t en su espectro, ¿sí? Luego de haberse empleado. Y entonces aquí es que voy a analizar, fíjense cuál es el espectro de esa señal que fue muestreada. Esa es la forma del espectro. ¿Qué va a pasar con esa forma del espectro? Bueno, que si T sub S es muy grande, ¿qué va a pasar? Si T sub S es grande, si esto cumple con esta condición de que omega sub S es 2pi entre T sub S. Si T sub S es muy grande, entonces omega sub S se vuelve pequeño. Si se vuelve pequeño, este punto que está acá se desplaza hacia la izquierda. ¿Está bien? Y entonces es probable que haya un solapamiento, se montan los espectros, porque una reducción de la frecuencia de muestreo. Esto es lo que se llama aliasing. ¿Entendió? Una vez que eso se monta y se suma algebraicamente, pues se están sumando, porque es una sumatoria, no es una sumatoria. Se destruye. Ya no se puede recuperar tal y cual. Entonces, ¿qué me dice Nyquist? Que debo muestrear de tal manera de que omega sub S sea mayor. ¿Cuánto tiene que ser? O sea, lo máximo que se puede rodar esto hacia la izquierda es que este punto llegue hasta aquí. Ese es lo máximo. O sea, que tiene que ser mayor. En algunos libros dicen mayor o igual que 2 omega m. ¿Por qué 2 omega m? Porque la distancia de acá a acá es omega m y esta distancia también es omega m. Entonces, cuando están juntos pegados es 2 omega m. Tiene que ser mayor o igual a omega m, dice alguna bibliografía. Yo digo que es mayor solamente. Tiene que ser mayor. ¿Sí? Porque mayor o igual va a depender de la forma del espectro.
Si eso no fuese un espectro monótono creciente del lado izquierdo y monótono decreciente del lado derecho, o sea que fuese una ventana ideal, entonces cuando esos espectros se pegan en ese punto, en ese omega m, ¿qué va a pasar? El espectro se dañó, ahora es una línea recta. Entonces por eso es que es mejor colocar mayor. Eso es entonces lo que se llama termomenal, que tengo que garantizar eso para que no haya solapamiento. Tengo que garantizar eso para que no haya el alianza. Ahora, ¿cómo prevengo el alianza? O el alianza, o el solapamiento. Hay muchas formas de prevenir. Primero, planificando bien la tasa de muestreo. También no quiere decir que yo no pueda submuestrear. Submuestrear quiere decir muestrear a la tasa por debajo de la imagen. Pero eso va a depender del espectro. Si son tonos puros, yo pudiera submuestrear. Porque llega un punto en que los espectros, ¿verdad?, se solapan, pero como los espectros son forma de impulso, ellos no se afectan entre sí, a no ser que estén coincidiendo en el mismo punto. Ok, este es un primer enfoque que nos da una luz, ¿verdad?, de que lo que es el aliasing y las posibilidades y los límites que yo puedo usar. Entonces yo debo planificar un T sub S de tal manera de que eso no ocurra. En el caso del laboratorio, usted va a tener que planificar un T sub S para que yo pueda escuchar algo. En el caso de la práctica, aplicarlo también. Está un segundo enfoque, que es lo que nos conecta con el resto de los que nos va a ayudar a poder seguir analizando la forma del espectro en el resto de los bloques de procesamiento discreto. Y es el hecho de que X sub S de T tiene dos formas de calcularse el espectro. Hay una forma que es aplicando la propiedad de convolución. Y otra forma es, observen esta ecuación, mejor dicho, observen esta ecuación, ¿verdad?, y observen esta. ¿Qué estoy aplicando ahí? ¿Cómo calculé la transformada ahí de diferente a acá? ¿Qué propiedad apliqué? Ahí estoy descomponiendo la sumatoria en términos. En una suma, ¿verdad?, en una suma de términos independientes. Y estoy calculando la transformada a cada uno de los términos de esa sumatoria. Por ejemplo, esta sumatoria, ¿cómo se pudiera desplegar? Si es a partir de 0. X sub C de 0 T sub S, por el impulso de T menos 0 más, ¿cierto? X sub C de T sub S más, y así voy. Entonces ahora estoy calculando la transformada esta señal, la transformada X. Eso me va a resultar una sumatoria. ¿O no me va a resultar una sumatoria también? Por la propiedad de linealidad. Aquí está la sumatoria. Ese combina. Y cuando le calculo la transformada al impulso, si voy a la tabla para ver cuál es la transformada al impulso, veo que es una exponencial. ¿Esta es? Y este x de n continúa siendo la amplitud de cada una de esas señales que están sumándose ahí. Por lo tanto, se conserva esa amplitud. Entonces resulta que esta expresión y esta expresión son equivalentes. ¿O no son equivalentes? ¿Por qué son equivalentes? La misma expresión pero calculada con la transformada de Fourier de manera distinta. Claro. Pero es otra expresión, ¿no? Pero debería tener alguna conexión. ¿Quién ve la conexión? ¿Ah?
¿Cómo así? Explíqueme mejor eso. Aquí una expresión de la serie que O sea, ¿qué es aquello con respecto a esto? Por ahí va. ¿Qué es esto con respecto a esto? O mejor dicho, para que lo vean mejor, ¿qué es esto con respecto a esto que está acá? Pero estamos en la frecuencia, ¿cómo se come eso? Perfecto. Esto que está aquí viene siendo entonces la expansión en serie de Fourier de esta señal periódica, pero periódica estamos en el dominio de la es su expansión en serie de Fourier. Por lo tanto, entonces tiene sentido. Cosa que a lo mejor nosotros pensamos, oye, no tiene sentido, ¿cómo va a tener dos expresiones en serie de Fourier? Son diferentes, hay que tener una sola, ¿verdad? ¿Cómo va a tener dos? Y si tiene dos, ¿será que puede llegar de una a la otra? Bueno, pero ya hicimos la conexión. ¿Ven? Esta es su expansión en serie. O sea, esta es la expansión en serie de esta expresión matemática. ¿Ven? Serie de Fourier. Ya lo conectamos. Ok, tenemos ese punto ahí. También seguimos profundizando. ¿Qué podemos observar también además ahí? A ver. Así que en este caso yo coloqué este sub 0 aquí porque este sub 0 es esto, ¿no? Pero este sub 0 realmente es n de sub s, o sea que esta es la expresión con la cual yo voy a trabajar. ¿Está bien? ¿Sí? Y además, yo puedo colocarla menos j omega n t sub s o la puedo colocar menos j n omega t sub s, también lo puedo hacer. ¿Sí? Para que tal vez a lo mejor se parezca a esta expresión que está acá. Pero este es un proceso abductivo. ¿Sabes lo que es la abducción? Es la misma cuestión que te voy a preguntar. ¿Por qué una señal? Para yo sobre una transformada z, la descompongo en una convolución. ¿Tú qué tienes que preguntarte eso? ¿Cómo hago para saber qué tengo que hacer? Ese proceso se llama abducción. Porque no es deductivo ni es inductivo, es abductivo. Es algo así como un vidente, pues. Más o menos. Es más, responde más a la intuición, a la creatividad. ¿Está bien? Ese proceso normalmente se asocia con la abducción. De manera abductiva, resulta que se observa, no lo observé yo, y lo observó Oppenheimer, lo habrá observado a otra persona, ¿verdad? Pero de manera abductiva surge que esta ecuación se parece a esta. Nadie lo dijo, nadie simplemente surgió. Alguien se dio cuenta de que estas ecuaciones se parecen. ¿O no se parecen? Son igualitas. Claro. Si yo sustituyo aquí por omega, ¿qué va a pasar? Establezco entonces una relación entre x de a la j omega y x de j. Por eso es que es importante, entonces, como fue importante, usar una variable auxiliar y no la que venimos usando. Porque esto qué quiere decir, este omega, ¿qué quiere decir? Este omega, frecuencia. ¿A qué me refiero con frecuencia discreta? No quiere decir que sea una variable discreta, ojo, no quiere decir. Estoy usando el término frecuencia discreta porque es una frecuencia que resulta de haber hecho ¿qué? Una transformada de Fourier. Entonces estoy hallando una relación entre la transformada de Fourier en tiempo discreto y la transformada de Fourier en tiempo continuo.
entre esas dos expresiones. O sea, teniendo una puedo hallar la otra y viceversa. ¿Sí? Porque estas expresiones son muy parecidas y las puedo hallar una a partir de la otra simplemente con una sustitución hecha como omega igual a omega mayúscula T sub S, o como omega mayúscula igual a omega entre T sub S. ¿Puedo llegar a una? Eso es lo que normalmente desprende lo que se llama el factor de escala, que es omega igual a omega mayúscula por T sub S, que me permite relacionar el espectro gráficamente, ¿verdad?, de una señal que está en el espectro del tiempo continuo con una señal que es el resultado de ver la transformada de fluidez del tiempo, perdón, del tiempo discreto comparada con una de tiempo continuo. Entonces piense que de la conclusión es que esta forma es igual a aquella. Las formas van a ser iguales, solo que va a haber un factor de escala. El factor de escala, ¿qué va a hacer? Va a expandir o va a comprimir ese espectro original que está. ¿Por qué hacemos esta conexión? Porque en el diagrama de bloque que teníamos en la clase pasada llega un punto en donde nosotros no podemos analizar ya la transformada de Fourier en tiempo continuo de la señal muestrada, porque la señal pasa a ser ahora x de n en tiempo artificial. Y si la quiero estudiar en su forma espectral, necesariamente voy a tener que usar x de la j omega. Ahora es natural la pregunta, ¿cómo se relaciona x de la j omega con x sub s de j omega mayúscula? Se relaciona mediante ese factor de escala. De hecho, usted hace el producto omega sub s por t sub s y eso le debe resultado pi. Así de simple. Entonces, eso es lo que podemos concluir. De hecho, ¿con cuánto es omega sub s? 2pi entre t sub s multiplicado por esto me da 2pi. Y eso concuerda con ¿qué? Con que el espectro de una señal en tiempo discreto, la transformada de Fourier en tiempo discreto de una señal, de una secuencia, es periódica cada cuánto. Fíjate que esto no pasa aquí. Es periódico, ¿verdad? Pero su periodo está en función de omega sub s, de múltiplos de omega sub s. En cambio, en tiempo discreto, cuando estoy calculando su espectro o viendo su espectro, ¿verdad?, la señal se va a repetir cada 2pi. Y ahí concuerda. La forma es la misma, pero allá tenemos un eje que se llama omega minúscula, aquí tenemos un eje que se llama omega mayúscula, allá se repite cada 2pi, aquí se repite cada múltiplo de omega sub s, pero las formas son parecidas y al igual que son iguales, al igual que la amplitud. Entonces, eso nos permite dar a nosotros un análisis un poquito más profundo de lo que es el proceso, de lo que sucede cuando yo estoy muestreando. ¿Qué va a pasar cuando yo voy a reconstruir? Que cuando voy a reconstruir necesito pasar un filtro para poder reconstruir la señal. Si la quiero reconstruir tal cual entró, ¿dónde voy a colocar el filtro? Un filtro más abajo, sintonizado, ¿verdad? Fíjense lo que pasa si hubo alianza, que estoy dejando pasar una señal que está dañada. Entonces no la puedo reconstruir. Ya no la puedo reconstruir. Ahora, pero eso pudiera pasar en tiempo discreto. Yo tengo que cuidar también que no haya aliasing aquí. O sea que, porque yo muestré bien a la entrada a una rata mayor a la de Knight, a 2 veces a una rata mayor a la de Knight y 2 veces a su vez, no quiere decir entonces que yo me puedo volver loco aquí, ¿está bien? En el tratamiento discreto, y puedo aplicar diezmado, y puedo quitarle muestra, y puedo sumarle muestras lo que yo quiera. No puedo hacer eso porque hay un espectro también ahí. Esa es la idea de la explicación de hoy. Aquí hubo un espectro y yo pude planificar bien el solapamiento.
Pero cuando esto se vuelve en tiempo discreto, que yo puedo observar el espectro, aquí hay un espectro también, y yo tengo que cuidar el tratamiento para que no haya solapamiento de estas cosas. Claro que ese solapamiento es más, si esto es abstracto, aquel solapamiento es más abstracto porque es un solapamiento artificial, vamos a llamarlo así. Estamos en un eje artificial, en cambio aquí estamos en tiempo